Ahora, podemos entender que la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo tuvo que padecer en la cruz, tuvo que sufrir dolor. ¿Sabe? El dolor de Jesucristo en la cruz era incalculable, inimaginable. Pero en medio de ese dolor Él no se rindió y no dejó de hacer la voluntad del Padre. Vamos a ir a ver el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Aquí en la pantalla vamos a ponerlo. Y este versículo nos habla un poco de ese dolor, ¿no? Lucas 23, 34. Dice así. El verso, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí yo, hablando con Dios, le pregunté esto. El perdón en la cruz, ¿qué significó? Y vino a mí esta palabra. Saber, conocimiento. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa no saber? Desconocer, ignorancia. Saber es conocimiento, no saber es ignorancia. Y Jesucristo estaba perdonando a todos los que habían pecado en contra de Él, todos los que habían decidido crucificarlo por su ignorancia. Ellos ignoraban en sus corazones de que Él era el Hijo de Dios. Y aún hoy nosotros, por alguna situación en la que vivimos, ignoramos muchas veces quién es Jesús para nosotros. Hay gente que agarra un crucifijo, un rosario y lo besa, y besa un amuleto pensando que Jesucristo es amuleto, y no es amuleto. Hay gente que va y camina de rodillas en dirección a una estatua de un muñeco clavado en una cruz pensando que ese es Jesús, y ese no es Jesús. Jesús en la cruz, en medio del sufrimiento, decidió perdonar. En medio del dolor, entendió la ignorancia del pueblo, y por ignorantes que estaban, Él dijo, ellos no saben, desconocen. Así que Padre, perdónalos. Y muchas veces nosotros tendremos que aprender de este maestro lo que Él dice, porque hay mucha gente que nos va a ignorar, nos va a criticar, nos va a ofender, nos va a lastimar, porque ignoran lo que es el Evangelio. No lo conocen a Jesús como nosotros lo conocemos. Jesucristo no es simplemente un muñequito en una crucecita, no es simplemente una figura del pasado, una historia. Jesús hoy vive en cada corazón. Y sus palabras, las de perdónalos porque no saben lo que hacen, tuvieron que salir de su boca como últimas palabras, o entre las últimas palabras antes de decir consumado es, que significa el precio se ha pagado o hecho está, según la versión en la que leamos. Sus palabras fueron, perdónales. Entonces Él tenía una verdad. El conocer la verdad de la ignorancia del pueblo que lo crucificó, lo llevó a Él a entender y a tener el nivel y la capacidad de perdonar. Por eso he puesto conocimiento, saber, ignorancia. Lo contrario a saber, sería desconocer. Entonces nosotros muchas veces desconocemos y sin conocer actuamos. Porque estas personas que estaban ahí gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, estas personas ignoraban lo que Cristo era en verdad. Ignoraban la verdad que Él representaba. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en otras versiones dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Hay una verdad muy profunda en medio de las palabras de Cristo en aquella cruz, en medio de ese dolor que Él sintió. Y estas palabras no solo las vivió Él, sino cada discípulo de Cristo entendemos las palabras del dolor
Y entendemos también el porqué, el precio del perdón. Y nos toca ir a nosotros a perdonar. Pero ¿cuántas veces en la carne no queremos conciliar ese perdón y no queremos perdonar a nadie? No queremos dar el paso de fe del perdón. Nos vale. Tenemos que perdonar. Por eso vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 60. Y aquí en el libro de Hechos 7, 60 vamos a hablar sobre un varón que fue apedreado. Él murió a pedradas. Y las palabras de Esteban en el último verso de este capítulo, que es el versículo 60, dice: puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, dice durmió. Entonces Esteban era un varón que predicaba el evangelio, que había sido elegido entre los discípulos que había dejado Jesús, los discípulos de Jesús. Esteban, siendo un varón en una condición de muerte, en medio de lo que representaba ese dolor, en medio de lo que representaba cada pedrada que le llegaba, él decidió perdonar. Y no solo perdonó, sino que sacó el perdón de su corazón y de su boca, y él dijo: no les tomes en cuenta este pecado, este hecho. Jesucristo dice la palabra que Él está delante del Padre intercediendo. Dice que abogado tenemos en Cristo el justo, el que intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros estemos haciendo algo malo, equivocadamente, conociendo la palabra y cometamos un error, Jesucristo va a estar ahí: Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Y Él siempre va a estar ahí alrededor nuestro, buscando protegernos y llevándonos al arrepentimiento. Es por eso que muchas veces a mí me ha pasado, yo empiezo a orar por alguien: Dios, esta persona está equivocada y que esto, que el otro, y Señor, te pido en el nombre de Jesús, abre su entendimiento y su corazón. Y después de que ya estoy un rato orando, Dios empieza a hablarme y me dice: ¿y tú? ¿Cómo está tu corazón? Y me muestra algunas fallas en mí, mis errores, y le digo: Señor, perdóname. O sea, yo voy a buscar en oración por otras personas, pero Dios está esperando a mí para tratar conmigo primero. Y a través de lo que Él me dice, recién yo puedo ir a hablar a otra persona lo que Él me ha dado. Es así como nació este mensaje. Yo estaba clamando por alguien, y mientras clamaba por alguien, Dios me habló y me dijo: primero la cosa es contigo. Wow, yo me quedé impactado y solo dejé que Él empiece a hablarme, empiece a mostrarme en qué estoy fallando y empiece a conciliar mi vida en su presencia. Y eso es algo que tenemos que vivir. Ahora, para poder nosotros llegar a este nivel, al nivel de perdonar en medio del dolor, tendremos que entender que tenemos que vivir un proceso. Porque a nadie le gusta que lo apedreen, o que lo insulten, o que lo escupan, o que lo crucifiquen injustamente. Pero a Jesús lo hicieron injustamente, a Esteban lo hicieron con mentiras. Y a nosotros tal vez nos toque pasar este desierto, pasar este tormento, este dolor. Y entonces la palabra nos muestra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 15 y 16, algo muy poderoso. Nos vamos a ir ahí. Romanos capítulo 8, verso 15 y 16. El 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un espíritu que Dios dejó para nosotros. Y ese espíritu nos lleva a hacer lo que hacemos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Muchas veces.
Pedro siempre obraba a veces emocionalmente, pero el Espíritu Santo lo llevaba a entender el propósito de Dios. El apóstol Pablo predicaba y se convertían. En Hechos capítulo 12 es Pedro predicando. En Hechos capítulo 4 del verso 2 al 19 es Pedro predicando. Jesucristo en todo su recorrido después de que fue bautizado es Él predicando lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros tendremos que tomar esto como ejemplo y predicar llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora dice, mira lo que dice el verso 16, perdón. Y aquí es donde quería llegar. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Repite esta palabra conmigo. El Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces el Espíritu habla con nuestro espíritu. Imagínense, el Espíritu de Dios, del Creador de todo el universo, el sol, el cielo, las estrellas y esta tierra y tu vida y la mía, las plantas, los animales, ese Espíritu poderoso que se movía sobre la faz del abismo en Génesis 1, habla contigo. Ese Espíritu habla conmigo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Espíritu habla con nosotros. ¿Pero cuándo habla? Cuando yo quiero escuchar. Por eso es que cuando nosotros vamos a orar por alguien o estamos intercediendo de rodillas por alguien, estamos intentando hablar con Dios por algo, por alguien, y el Espíritu, después de que nos escucha, Él empieza a hablar a nosotros de nosotros primero. ¿A qué me refiero? Dios ha preparado un momento en este día para que Él se comunique contigo y conmigo. Él quiere comunicarse contigo todo el tiempo. Ahora imagínate que el Espíritu hable con tu espíritu. Le voy a decir algo que sucede. Relacionamiento sobrenatural. Imagínense un relacionamiento que está por encima de la naturaleza. Eso es espíritu con espíritu. Es una charla, un diálogo donde Él te capacita para vencer aquella prueba que tú tienes que vencer. El relacionamiento sobrenatural es un tiempo en el que tú inviertes tu vida en oración para recibir comandos, mandatos divinos del reino de Dios directo para ti. Eso es oración. Eso es cuando el Espíritu da testimonio. ¿Y a través de qué da testimonio a tu espíritu? A través del hecho de la paz. Empiezas a hablar con el Espíritu y te relaja y te pone paz. Te da calma. Te da serenidad y te lleva a meditar las cosas calculadamente. Es como dar a un bebé una papilla así, pero bien rica, y te hace entender como con chus todo lo que estás necesitando saber. Cuando estás en oración, el Espíritu te habla y te capacita. Algo más. Intimidad espiritual. ¿Qué significa intimidad espiritual? Es cuando tú llevas ya una relación en la que tú lo que hablas con Dios, y Él te confía a ti las verdades del reino. Él no cuenta a nadie lo que tú le dijiste, pero Él te habla también qué es lo que vas a hacer en intimidad. ¿Por dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo vas a obrar? ¿Cómo te vas a expresar? ¿Cuándo te tienes que callar? ¿Y cuándo tienes que hablar? Y te da autoridad para hablar. Pero eso es a través de la intimidad. Esta intimidad es en el relacionamiento espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, por eso es importante, es muy importante tener este relacionamiento con Dios. Es de vital importancia. Por eso, Él dijo, el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Entonces el Espíritu se comunica contigo espiritualmente. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo sabías? No lo sé, solo lo sabía, que el Espíritu le habló a mi espíritu. Sobre muchos casos, sobre muchas palabras, decisiones,
situaciones que me tocan vivir, es como si el Espíritu hubiese preparado aquello para que yo entienda. Esta palabra le dio a mi espíritu ayer en la noche, pero en los textos y en la verdad fue hace más o menos 1 hora. Pero todo esto ya me lo había dicho él anoche. El Espíritu hablando con mi espíritu. Amén. Algo más. El Espíritu cuando habla, no habla mentira. El Espíritu cuando habla te sella, porque habla verdades del reino, habla de lo que Dios tiene para ti, del plan de Dios para ti. Cuando habla el Espíritu de Dios. Hay personas que se confunden y no pueden discernir. Ayer una hermana me decía, pastor, cuando yo estoy orando a veces vienen pensamientos y no sé si son pensamientos de Dios, no sé si son pensamientos de mi cabeza nomás o son pensamientos del diablo, me dice. Ya no puedo discernir esas 3 voces. Y un día yo aquí prediqué sobre las 3 voces y estaba aquí la hermana. Porque hay voces que son del diablo. Estás orando y escuchas una voz, un pensamiento que te quiere distraer de la oración, esa viene del diablo. Estás orando y viene un pensamiento de una actividad que tú tienes que hacer para distraerte, esa viene de tu carne que no quiere orar, que no le gusta doblar rodillas, que no le gusta hacer lo que tienes que hacer. Y estás orando y viene un pensamiento de bendición que te muestra un camino de firmeza, de palabra de Dios, y ese viene de Dios. Ese es el pensamiento de Dios respondiendo a tu oración. Tenemos que discernir en la mente de dónde vienen esos pensamientos que tenemos. Amén. Entonces, pero ese es otro tema para otra prédica. Ahora estamos hablando del relacionamiento espiritual con Dios. Algo más es amistad con el Espíritu. Es amistad. Imagínate que eres amigo del Creador del universo, que Él es tu amigo, y cuando tú caminas y dices algo o haces algo, Él te escucha y responde y hace lo que tú le pides. Y no solo eso, hace más de lo que tú le pides. Es tu amigo. Él es tu amigo. Él es mi amigo. Él es mi amigo, repítalo, Él es mi amigo. Él es tu amigo, Él es tu amigo. Saludos para los que nos ven. Él es mi amigo. Entonces el Espíritu Santo se convierte en tu amigo. Es una amistad del relacionamiento. Es así como da testimonio. A eso se refiere en este versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Estamos leyendo Romanos 8:16. El Espíritu le habla a tu espíritu. Y cuando dice le da testimonio, le está hablando de grandes verdades. Voy a decir algo más. Las palabras que dice te sellan. El testimonio que el Espíritu le da a tu espíritu te sella. Es como un sello seco, es como una marca. Es como algo que está en ti que produce vida y poder. Es una palabra que se repite como un eco dentro de ti, te acciona como fuego, que te lleva a creer en el poder del milagro y en el poder de lo sobrenatural de Dios. Esas palabras le da el Espíritu a tu espíritu. Palabras que transforman. Palabras que hacen que tú tengas fe para creer en un día más. Que tú tengas fe para pensar que no todo está perdido, que no estás en ese pozo de decepción y de desesperación que muchas veces has estado. Para que tengas fuerza para salir del trauma, del pasado, de la oscuridad, del pecado, del vicio, del alcohol o de las drogas. Palabras de poder. Esas palabras son las que te sellan. Es en la amistad del Espíritu Santo con tu espíritu. Y necesitamos llegar a este nivel de amistad con el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Amistad con el Espíritu Santo. Digo algo más. Esas palabras transforman. No solo te sellan, sino que transforman tu vida. Muchas veces en el pasado yo, cuando era alcohólico y drogadicto, he ido a hablar con psicólogos, he ido a hablar con el cura de la San Francisco, he ido a hablar con personas capacitadas, no lo sé. Alguien que me diga algo que cambie mi vida dentro de mí. ¿Cómo quito este deseo del consumo? No existía, nadie pudo hacer eso.
El Espíritu Santo le habló a mi espíritu y yo he decidido dejar de tomar. Porque tengo una palabra, un sello divino dentro de mí. Lo que Él me dijo, su promesa, su verdad en mí. Él murió por mis pecados, me perdonó de todos los pecados. ¿Y sabe qué es lo que le lleva a una persona a tomar? El deseo de la carne, el deseo de querer pecar. Pero si ya estás perdonado, no tienes deseo. Si ya estás perdonado, ya no hay deseo. Entonces tenemos que anular el deseo de nuestra carne a través del sello de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Algo más. Mientras Él te habla en el Espíritu y tú recibes el comando y le hablas en el Espíritu, estás viviendo un momento sobrenatural. Te lo voy a explicar así. Si el momento es sobrenatural, el momento es en el reino de Dios. Es lo que dice la palabra cuando dice, y venga a nosotros tu reino. Es que el reino de Dios ha descendido donde tú estás. Porque no hay otra forma que suceda que el Espíritu Santo te hable si es que no estás en un momento espiritual. Entonces el reino desciende donde tú estás orando y sucede el milagro. Es eso, hermano. Es por eso que tenemos que orar con el Espíritu. ¿Y cómo es orar en el Espíritu? Ya he dado una prédica sobre eso también aquí. La oración en lenguas, el gemido, el clamor. Oración en el Espíritu, lo que tu espíritu anhela. Las oraciones en lenguas, cuando tú te activas y empiezas a hablar en un idioma diferente, un idioma desconocido, que solo Dios y tú entienden. Ni el mismo diablo entiende esta oración. Ahí es donde suceden estas cosas. Momentos sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y todo esto se resume en 2 palabras o 3. Amistad con Dios. Es amistad. Es amistad, es que eres amigo de Dios, amigo del Espíritu Santo, amigo de Jesús. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 16, verso 7. Juan capítulo 16, verso 7. Pero dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo dijo una gran verdad que nosotros desconocíamos. Si Él no moría, no venía el Espíritu Santo. Pero como Jesús murió y resucitó, fue para enviar al Espíritu Santo. O sea, la resurrección de Cristo no representa tanto que Él vive, porque sí vive, sino a quien envía en su lugar, al Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando Jesucristo muere y resucita, Él resucita con un propósito, y es enviar al Espíritu Santo para que esté en nosotros, para que se comunique con nuestro espíritu, para que hable a nuestro espíritu. El Espíritu Santo está deseoso de hablar con nosotros. El Espíritu Santo quiere hacer los milagros. Cuando Dios desata un milagro en el cielo, a través del pedido en el nombre de Jesús, el que lo lleva a cabo aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hace los milagros? Es el Espíritu Santo. ¿Quién da las señales? Es el Espíritu Santo. ¿Quién descendió en forma de paloma sobre Jesús? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tendremos que llegar a tener este nivel de intimidad, de amistad en lo sobrenatural con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Jesús vive y tú hablas con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede llevar a hablar con Jesús directamente. Lo puedes ver a Jesús si hablas con el Espíritu Santo. Y si hablas con el Espíritu Santo, puedes hablar con Papá Dios, porque es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Estoy hablando de momentos sobrenaturales en la presencia de Dios. Todo esto se da a través de la oración. Una vez más digo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Ahora entendemos que hay verdades que transforman, pero estas verdades te sellan para toda la vida. Hay verdades que son eternas. Como la misma palabra dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, es eterna. Esta verdad transforma. Esta verdad es sobrenatural. Está por encima de nosotros, de lo natural, del plano natural en el que vivimos. Esta verdad nace en el corazón y es una raíz de bendición para nuestras generaciones. Esa es la verdad en la que tenemos que vivir todos los días. La amistad con el Espíritu Santo. El propósito de la resurrección de Jesús fue tener amistad con el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo resucita, envía al Espíritu Santo y nosotros hoy podemos dar testimonio. Sigamos. Ahora volvemos al versículo 16 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice así. Nos hemos quedado en la parte A. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué? Somos hijos de Dios. Ahora, ¿sabes de qué te quiere hablar el Espíritu Santo? Quiere hablarte de familia. Porque está diciendo somos hijos de Dios. Te está hablando de la familia de Dios. Te está dando identidad. ¿Por qué muchas veces nos hemos sentido solos en el pasado y aún ahora nos sentimos solos en algún momento? Porque nos está olvidando, hemos estado olvidando hablar con el papá de toda la gran familia. Yo no soy la solución. Puedo ser pastor, pero no soy. Tal vez para unas cosas Dios me ha elegido, amén, gloria a Dios, pero la solución es hablar con Él. Es hablar con Dios. A través del Espíritu. Él dice que da testimonio de que somos hijos de Dios. Le habla a tu espíritu de que tú perteneces a una gran familia, de que no eres huérfano, de que no estás solo, de que no estás perdido. Ahora le digo, a través de estas palabras, Él transforma. Si entendemos y tenemos idea de que pertenecemos a la familia de Dios, nuestra vida es transformada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos y desamparados? Y Dios ahorita nos está hablando a través de esta palabra, no estás solo, no te he desamparado. Así que no creas que estás solo, porque Dios está contigo y Él es tu Padre. Habla con Papá Dios, habla con Él. Señor, necesito escuchar tus palabras. ¿Cuántas veces, cuánto bien nos hubiese hecho la palabra de un Padre cuando no teníamos, cuando lo necesitábamos? Y ahora que tenemos a Dios, ¿por qué no hablamos con Él? Dios, háblame, necesito escuchar tu voz. Si estás en un plano sobrenatural, viviendo en amistad con el Espíritu, ¿por qué no le dices, Padre, quiero escuchar tu voz? Anoche yo escuché como 3 o 4 palabras que me decían. En medio de esas palabras yo estaba agonizando en clamor por alguien. Estaba clamando de rodillas, llorando a Dios. Y Él me dijo, calma, espera, resiste un poco más. Como diciendo, ya está terminando. Era necesario que pase aquello. Y el perdón en medio del dolor es necesario que suceda. No me diga que a Jesús no le dolió la corona de espinas o a Esteban no le dolió cada pedrada que le dieron. Hay dolores que son necesarios para que entiendas qué es la fe. Calma, espera, el dolor ya va a pasar, es necesario. Porque a través del dolor somos forjados en madurez. Nadie madura sin sacrificio. Sin el sacrificio y sin el dolor no hay madurez. Pero cuando tú entiendes el precio por el dolor, maduras y valoras lo que vale la cruz del Calvario, la cruz de Jesús. Y ya no es un crucifijo o una estatua, ya es lo que vive dentro de ti, lo que transformó a través de su fe. Familia en Cristo, vida eterna.
identidad con Dios. Por eso dice de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio que el Señor quiere que tengas. Tú eres hijo de Dios, no estás perdido. Vamos a orar, póngase de pie.